Hay alguien que nos ha dicho lo que nadie será capaz de decirnos. En nuestros tiempos parece que Jesús hablara solamente a los líderes religiosos de su época, diciendo palabras como estas: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Así hablaba Jesús a los líderes religiosos. Y en nuestro tiempo, mientras meditamos, pareciera como que Jesús solamente se refirió a ellos y habló con autoridad y criticó sus ministerios, pero miramos a Jesús como aquel que cayó frente a Pilato y que cayó frente al Imperio Romano. Cuando Jesús decía estas cosas, y especialmente vino para hablarle a las ovejas perdidas de Israel, aquellos que eran el pueblo que Dios había escogido para hacer tales cosas, que ahora estaban viviendo sometidos al Imperio Romano. ¿Y saben qué? En la Biblia, todos los profetas y los que conocían de la Escritura anunciaban al pueblo y enseñaban de que era Dios quien ponía y quien quitaba a los reyes. Ellos estaban viviendo y tuvieron la oportunidad de ver en profetas como Nehemías y otros que hicieron un recuento de las cosas que había habido el pueblo en el pasado. Cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios, le daba la espalda a Dios, se volvía a la idolatría, se prostituía con otras naciones, Dios simplemente les dejaba y venían y eran conquistados por otras naciones. Cuando el pueblo se arrepentía y se acercaba a Dios arrepentido y humillado y clamaba a Dios, Dios en su misericordia les levantaba y les enviaba un libertador. Y así hizo en muchas ocasiones con Israel. Aquí está Jesús levantando un lamento por Jerusalén. Sabía que pronto iba a morir. Y él dijo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Cuando Jesús salió de allí, dice que iban pasando frente al templo y los discípulos le dijeron al Señor que qué hermosas eran las piedras votivas con las que había sido construido este templo. Y Jesús le dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y automáticamente los discípulos se sorprendieron, y cuando llegaron al lugar donde iban, al monte de los olivos, allí se acercaron a Jesús y aparte le preguntaron diciendo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando tú y yo miramos las noticias, nos sentamos frente a cualquier canal de televisión o tomamos en nuestras manos una revista informativa o un periódico, encontramos casi que aquí las noticias están resumidas y están profetizadas desde hace algunos siglos. Alguien con una mente increíble, con la capacidad de conocer el futuro y de predecirlo, sabía todo lo que habría de ocurrir, y hoy estaba ocurriendo. 70 años después de lo que Jesús le dijera a los discípulos, fue destruido el templo en Jerusalén. Sí, Tito destruyó el templo, y ocurrió que algunas personas fueron víctimas de la gran persecución. Jesús había advertido que hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Fueron traspasadas las mujeres a espada, los niños fueron asesinados, fue una masacre enorme. Y Jesús está hablando de que habría algo que debían tener ellos en cuenta. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y empezó a hablarles sobre esto porque habría algo que irían oyendo ellos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Eso ocurrió en aquel tiempo y sigue cumpliéndose. En nuestros tiempos nosotros también oímos de guerras y de rumores de guerras. Y se está levantando nación contra nación y reino contra reino. Y hay hambres, y hay pestes, y hay terremotos, y hay tsunamis. Y las personas andan pues desfavoridas, corriendo, temorosas por el temido del mar y de las olas. Esto es algo que también se advierte y lo registra Lucas. Y tú y yo miramos lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo y dice Jesús, esto simplemente es principio de dolores. Una de las cosas que más me sorprende es que Jesús advirtió que vendrían algunas personas que dirían que ellos pues tienen o estarían ungidos y tendrían la unción de Dios y serían los ungidos de Dios. El Cristo es el ungido de Jehová. Se levantarán, dice, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo y yo soy el ungido. Y algunos de esas personas que han sido reconocidas mundialmente, y me refiero a personas religiosas, porque están hablando del Cristo, una de las cosas que hicieron fue anunciar acerca de la venida del Señor. Y lo han hecho a través de los púlpitos, anunciaron su venida, la venida del Señor, y nosotros, no sé por qué razón, pero muchas veces somos dados a seguir a esas personas que se levantan con una autoridad y con una espiritualidad como que superior a la de los demás. Y lo vemos, hay líderes a través de las diferentes generaciones que han existido después de Jesús hasta nuestros tiempos. Ha habido personas que han sido como que emblemáticas de una generación. En la nuestra hay varias personas, figuras muy populares que están dándose a conocer como los que son ungidos y llenos de un poder sobrenatural, como si fuesen ellos el Cristo, esa persona que Dios envía para que los demás estén bajo su cobertura espiritual y para que tengan ellos el control y sean los padres de la iglesia moderna. Y entonces estamos mirando esto y es algo muy peligroso. Jesús advirtió que en los últimos tiempos vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios, y que a muchos iban a engañar. Oímos de guerra y de rumores de guerra, y el Señor dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Sí, muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que Jesús está diciendo es, habrán guerras y tú y yo vamos a oír de las guerras. Y lo que Jesús está diciendo es necesario
que estas cosas acontezcan. Jesús sabe, y que muchas veces no nos damos cuenta, no queremos hablar de política, y cuando no hablamos de política nos damos cuenta que la política tiene que ver literalmente con la manera en que los gobiernos de las naciones pues tienen responsabilidad unas con otras. Y cuando hablamos de oír de guerras y de rumores de guerras, si tú y yo leemos las noticias o las vemos, nos damos cuenta de que hay guerras por todos lugares. Hoy mismo hay guerras en un país, Irán. Es un país que ha tenido durante algunos años la experiencia de haber estado sujeto a un gobierno que se ha impuesto a sus pobladores de una manera tal que les ha llevado a experimentar por medio de sus leyes que son religiosas y son leyes también que están muy unidas al gobierno que ellos han usado. Y en ese país hay muchas personas que mueren, mujeres que son maltratadas y mueren, niñas que son obligadas a casarse menores de edad con adultos, con personas ancianas, y ya con 9 años ya son obligadas a casarse. Las maltratan y si no están dispuestas, mueren. Matan a los jóvenes y matan a todas las personas que protestan. Ese mismo gobierno ha masacrado a muchos cristianos alrededor del mundo. Y nadie ha dicho nada. De hecho, una de las personas que podría Jesús en un futuro decirle algunas cosas, existe un hombre hoy que se ha mostrado tradicionalmente al mundo, es una tradición que se ha ido heredando, y siempre se levanta un hombre que consideran que es el representante de Dios en la tierra, el Papa. Una de las cosas que Jesús advirtió es que no deberíamos llamarle padre a nadie más, pero esas personas le llaman padre o papa. Y resulta que nunca el Papa se ha mostrado en desacuerdo, nunca el padre de la iglesia se ha mostrado en manera alguna en denunciar lo que este gobierno y este país ha estado haciendo. Hay más de 150.000 cristianos que han muerto, decapitados, asfixiados y han sido asesinados por este régimen. Actualmente, en ese país, después que un presidente de otra nación se dispusiera a atacar de manera militar a este país para neutralizar y para acabar con esto que está haciendo, ha sido este señor, el presidente de Estados Unidos, muy señalado y criticado. Y yo veo esto en las noticias. Cuando miro lo que dice la Biblia, es que nosotros íbamos a oír de guerra y de rumores de guerra, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Pero ¿saben qué? Esta nación, Irán, y las personas que tienen este gobierno, que es un gobierno extremista, durante varias décadas han estado pronunciando un lema. Su lema es muerte a América. Durante 40 años han estado diciendo muerte a América. Y durante 40 años ningún presidente de Estados Unidos ha sido capaz de levantarse y decirle: yo voy a defender o voy a enfrentar a este gobierno que se ha mostrado como enemigo de América. El único presidente que lo ha hecho ha sido Donald Trump. Y este hombre, que evidentemente no es cristiano, él lo ha dicho públicamente, no lo es, él no es cristiano, pero él lo ha dicho. Sin embargo, también ha dicho que aprecia a los cristianos. Y por otra parte ha tomado medidas para que algunas de las cosas que los cristianos creemos que son motivos por los cuales podemos luchar, él lo ha respaldado. No es cristiano. Pero ¿saben qué? Me sorprende que en el momento que él dispuso a pronunciar un discurso diciendo que iba a atacar a Irán y que estaba dispuesto a acabar con una generación, todo el mundo se ha vuelto en contra de Donald Trump. Durante 40 años, en cada discurso, en cualquier lugar público, en las sedes del gobierno de este país, Irán,
y a través de todas las plataformas donde ellos se han pronunciado en contra de América. Y en América hay personas que venimos de diferentes países de la tierra. Nosotros somos testigos de que en apenas 4 años de su último gobierno, Donald Trump no sé cuántas veces ha dicho que iba a acabar con una generación de personas que han estado amenazando con destruir América y con matar a América y darle muerte a América. Hemos estado los cubanos, especialmente ahora cambiando para otro lugar, durante 67 años los cubanos han estado diciendo patria o muerte. Hay un gobierno en Cuba que ha estado dispuesto, y lo ha dicho, lo ha sembrado desde el principio, que estaba dispuesto para mantenerse en el poder de darle muerte a un país. Nadie ha criticado a estas personas que han mostrado que son capaces de amenazar con acabar con América y con acabar con un país si ellos no permanecen en el poder. Cuando una persona imperfecta se levanta y está dispuesta a enfrentarle, todo el mundo enfrenta a esa persona. Ahora, yo no voy a emitir un juicio contra él. Dios lo hará. Pero Jesús nos dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero esto no es el fin. Dice aquí, y habrá terremotos y hambres y pestes en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tú y yo miramos cómo las cosas suceden. Terremotos, hambres, pestes y todo esto en diferentes lugares. Así están las noticias, lo vemos. Continuamente miramos lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en el mundo y miramos, y esto es principio de dolores, hermanos míos. Principio de dolores. Ha ocurrido durante mucho tiempo, pero sigue siendo para nosotros un principio. Dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sí, en Nigeria 150.000 cristianos han sido asesinados. Y lastimosamente, debo decir, que nosotros estamos viviendo en América, o estamos viviendo en Cuba, o estamos viviendo en otros países, sin quizás ser tan perseguidos, o sufrir tanto como en otros países donde ya es una prohibición. Al que vean leyendo la Biblia, posiblemente tenga pena de muerte. El que ore, ya se le prohíbe hacerlo, y hay muchas medidas que se han tomado en diferentes países. Lo que sí puedo decirles es que a los cristianos, por alguna razón, Jesús mismo advirtió que muchas personas nos odiarían solo por causa de su nombre. Y es porque Jesús, de manera muy radical, enfrenta la maldad de nosotros los hombres, de todos los hombres. Él está dispuesto a enfrentarse, incluso a dar su propia vida, para poder salvarnos de nuestra condición y para poder acabar con aquello que hace que nosotros podamos, de alguna manera, llevar el mal que hay en lo profundo de nuestro ser a compartirlo a la humanidad. Jesús vino e hizo lo contrario, hizo algo diferente. Él vino y dio su vida en rescate y lo hizo por amor a nosotros, a pesar de nosotros. Ahora bien, dice que muchos pues tropezarían entonces y serían entregados unos a otros, y unos a otros llegarían a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En aquel tiempo en el que Jesús lo dijo, pues hubo falsos profetas. Y en los tiempos que han continuado mostrándose a través de la historia, encontramos allí mismo que ha habido falsos profetas que han hablado acerca de un Dios creador que está dispuesto a matar a los infieles. Y estamos hablando de Irán, ¿recuerdan? Yo mencioné Irán. Bueno, Mahoma habla acerca de que él es el profeta que vino para hablar de Alá, el Dios creador, para ellos, según el Corán. Y lo que dice es que en su libro sagrado, el judío y el cristiano es infiel y es enemigo del Islam. Y que los musulmanes pues deben matar a los cristianos
y deben matar a los judíos y deben matar a los infieles de la tierra, dando oportunidad a que se conviertan a ser musulmanes. Si no, pues ellos deben morir a espada y deben cortarle la cabeza. Así mismo dice el Islam. Y ese es un profeta. Ahora, según Cristo, habrían falsos profetas que engañarían a muchos. Para mí, este es uno de ellos. Ahora, hay más profetas, porque no solamente son estos profetas que se han mostrado y que han sembrado y que han creado una ideología que ha sido hasta nuestro tiempo algo tan conocido de muchos e ignorado por otros. Pero aquí encontramos esta realidad. Lo que sí sucede es que muchos falsos profetas se iban a levantar y engañarían a muchos. Hay millones de musulmanes alrededor del mundo, no todos realmente asumen una postura hostil y son extremistas, pero los que lo son, lo son. Ahora, sucedió algo. También hay alguien que ha sido un falso profeta y un falso apóstol. Y ese, pues, ya ustedes lo conocen, lo mencioné hace un rato. Y es nada más y nada menos que en el Vaticano, alguien que se ha mostrado al mundo como el mediador entre Dios y los hombres. Y que ha habido varios sucesores de Pedro. Y es el Papa y todo lo que han, pues, sucedido después de que ellos se mostraran al mundo como la religión oficial de Roma y luego la religión oficial que llevaría al mundo a conocer a Dios. Fue la Santa Inquisición la que persiguió a muchos cristianos y ahorcaba, quemaba y mataba a los cristianos. Y gracias a Dios que hoy no sucede eso. Pero hay cosas que no se pueden borrar. Dios va a jugar y va a jugar a todos aquellos que acepten y reciban la adoración. Sí. Cuando tú y yo miramos la figura de este hombre que hoy para muchos es una persona que representa a Dios en la tierra y tiene una autoridad espiritual reconocida por muchos, pues los que hemos creído en el Evangelio tenemos un criterio diferente. La Biblia nos enseña algo diferente. Y yo creo que este es uno de los que también se han levantado como falsos, pues, profetas y falsos maestros, que han engañado a muchas personas. Hay millones de personas engañadas. Y por otra parte, pues también dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El llamado de Dios es este: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese será salvo. Ahora, lo que quería usar para concluir es esta frase que creo que es la que a ti y a mí debería quedarse profundamente grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si el fin no ha llegado, es porque tú y yo todavía hemos sido irresponsables y hemos sido desobedientes. Y hay todavía quienes piensan que no es nuestro deber hacer lo que Jesús nos encargó que hiciéramos. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si estamos en esta tierra todavía, es porque tú y yo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de anunciar el reino de Dios y su justicia, de hacer un llamado a los hombres al arrepentimiento y a que reconozcan que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es quien gobierna sobre todo principado y potestad y autoridad y sobre todo reino y dominio. Él es el Rey. Y tú y yo debemos, de alguna manera, como cristianos, hacerlo saber. Y es por todo el mundo. Hasta que todo el mundo no conozca, o hasta que a todo el mundo no llegue este evangelio, no llegará el fin. Ahora, el fin llegará en el momento en el que esto ocurra y en el momento que Dios quiera. Porque eso es una de las cosas que también Jesús advirtió. Para todas aquellas personas que han seguido, aquellos que dentro de las iglesias, incluso evangélicas, pentecostales, bautistas, de cualquier denominación, y han oído a alguien que se ha levantado y ha dicho la fecha en la que Jesús habría de venir nuevamente, y que engañaron a sus hermanos en las congregaciones y se mostraron a las personas como
gente con poder y con autoridad, y como aquellos que entran a la habitación y que son aquellos que ven a Jesús vestido con vestiduras blancas, resplandecientes, y que Jesús les habla y les dice: aquí estoy yo para mostrarte que tienes mi respaldo y que te voy a enviar al mundo para que hagas estas cosas. Esas personas que lo han hecho han sido otros que han engañado a millones de personas y son parte del pueblo que hoy, quizás buscando realmente el camino de Dios, han estado siendo engañados por falsos maestros y falsos profetas y falsos apóstoles, que los hay también en nuestro tiempo. Amado hermano mío, te quiero decir algo. Dios quiere que tú y yo seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y para ello nos ha provisto su palabra. Esta es la palabra profética más segura a la que tú y yo hacemos bien en prestar atención, como esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y tú y yo somos enviados para, del mismo modo que hemos sido iluminados, poder llevar su luz a las naciones. Dios te bendiga.